Las polvorientas calles de Puerto Príncipe habían sido todo el mundo de Josephine Thiers durante más de 60 años. Cada esquina, cada edificio desgastado, cada grieta en el pavimento guardaban recuerdos de su vida. Había crecido en la bulliciosa ciudad, rodeada de su caótico encanto, y aunque los años la habían endurecido de un modo que nunca imaginó, Josephine siempre había afrontado la adversidad con una tranquila dignidad. Había capeado tormentas que habrían destrozado a muchos, tanto en sentido literal como figurado, los disturbios políticos, la pobreza extrema que parecía definir la vida de tantos haitianos y el devastador terremoto que se cobró la vida de amigos y vecinos. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, nada la había preparado para el profundo dolor que supuso separarse de su hija Elisa. La pérdida de su marido años antes había sido dolorosa, pero había podido sobrellevarla sabiendo que tenía a Elisa a su cargo y, más tarde, a Malik, su querido nieto. Su familia era su ancla. Pero cuando Elisa tomó la decisión de marcharse de Haití a Estados Unidos en busca de seguridad y una vida mejor, todo cambió. Josephine no solo había perdido a una hija por la distancia, había perdido una sensación de seguridad, una conexión con el futuro. Y lo peor de todo, se había quedado al cuidado de Malik, el niño que traía alegría y tristeza a su corazón envejecido. Malik era demasiado pequeño para comprender por qué su madre le había dejado atrás, pero Josephine podía sentir la pregunta flotando en el aire entre ellos cada día, ¿por qué se había ido? La decisión de Elisa de abandonar Haití no había sido fácil, ni había llegado sin un profundo sentimiento de culpa. Había pasado toda su vida en Puerto Príncipe, al igual que su madre. Había crecido en un barrio donde la pobreza era la norma y donde la supervivencia dependía a menudo del apoyo de la comunidad. Elisa siempre había sido una mujer resistente e ingeniosa, cualidades que había heredado de Josephine, pero a medida que pasaban los años, la vida en Haití se volvía cada vez más peligrosa. La delincuencia era rampante, la violencia política estallaba de forma impredecible y las infraestructuras del país parecían desmoronarse bajo el peso de la corrupción y el abandono. Elisa había hecho todo lo posible por ganarse la vida con Malik. Tras la muerte de su padre, Josephine se había convertido en una segunda madre para el niño, ayudando a Elisa a criarlo mientras ella trabajaba largas horas en un mercado local, vendiendo productos y haciendo lo que podía para mantenerlos a ambos. Pero a medida que Malik crecía, se hizo evidente que Haití no era un lugar seguro para que creciera. Las bandas rondaban las calles, reclutando a chicos jóvenes, y la violencia que parecía rondar cada rincón de la ciudad se acercaba cada vez más a su hogar. Elisa sabía que si no se marchaba, el futuro de Malik estaría en peligro. Era una perspectiva aterradora, pero la alternativa, quedarse en Haití y ver cómo su hijo caía víctima de los mismos ciclos de pobreza y violencia que se habían cobrado la vida de tantos otros, era aún más insoportable. La decisión de huir a Estados Unidos se tomó tras un incidente especialmente angustioso. Una noche, mientras Elisa y Malik dormían en su pequeña casa, se oyeron disparos en la calle. El sonido fue ensordecedor, sacudió las ventanas y provocó en Malik un ataque de sollozos aterrorizados. Elisa se arrojó sobre su hijo, protegiéndolo con su cuerpo mientras rezaba para que cesara la violencia. Aquella noche había sido el punto de inflexión. El miedo que se apoderó de ella mientras yacía en la oscuridad, acunando a Malik, había sido suficiente para convencerla de que tenía que actuar. Elisa había oído historias de personas que buscaban asilo en Estados Unidos, historias de quienes habían huido de la violencia y encontrado seguridad al otro lado de la frontera. Nunca se había imaginado a sí misma como una de esas personas, dejando atrás su hogar, su madre, su vida, pero la seguridad de Malik era lo primero. Con el corazón encogido, había tomado la difícil decisión de irse, de emprender el largo y peligroso viaje a Estados Unidos, con la esperanza de poder construir una vida mejor para ella y, con el tiempo, para su hijo. Pero había una trampa. El viaje era peligroso, y tratar de llevar a Malik con ella lo sería aún más. Había oído hablar de niños separados de sus padres en la frontera, detenidos o perdidos en el sistema. Los riesgos eran demasiado grandes. Elisa se había sentado con Josephine una noche, con el corazón roto mientras le explicaba su plan. Dejaría atrás a Malik, solo por un tiempo, hasta que pudiera establecerse en Estados Unidos y enviar a buscarlo.
Josephine había escuchado en silencio, con el corazón oprimido por el peso de las palabras de Elisa. Comprendía el razonamiento de su hija, pero eso no le facilitaba la decisión. ¿Cómo iba a dejar marchar a su única hija? ¿Cómo explicarle a Malik que su madre lo abandonaba, aunque fuera temporalmente? Pero Josephine había sido madre el tiempo suficiente para saber que, a veces, había que tomar decisiones imposibles por el bien de los hijos. Y así, con una despedida entre lágrimas, Elisa había abandonado Haití, prometiendo volver a por Malik en cuanto pudiera. Había cruzado el océano, viajando hacia el norte a través de territorios peligrosos, recorriendo el traicionero camino que tantos solicitantes de asilo habían tomado antes que ella. El viaje había sido brutal, lleno de incertidumbre y miedo, pero había llegado a Estados Unidos. Durante un tiempo, todo parecía ir según lo previsto. Elisa había encontrado refugio en una pequeña comunidad de inmigrantes haitianos en Miami. Había iniciado el proceso de solicitud de asilo e incluso había conseguido encontrar trabajo, enviando dinero a Josephine siempre que podía. Las cartas y fotos de su nueva vida llegaban con regularidad, y cada una de ellas ofrecía a Josephine un breve momento de esperanza. Malik se sentaba en el regazo de Josefina mientras ella leía las cartas en voz alta, sus pequeñas manos agarraban los bordes del papel mientras escuchaba atentamente. Preguntaba, ¿cómo está mamá? Y Josephine le aseguraba que Elisa estaba trabajando duro para volver a reunirlos. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, algo cambió. Las cartas se hicieron menos frecuentes, el dinero dejó de llegar y las fotos de la cara sonriente de Elisa fueron sustituidas por un silencio ensordecedor. A Josephine le dolía el corazón de preocupación, pero no dejó que se le notara. Tenía que ser fuerte por Malik. Tenía que mantener viva la esperanza por él, incluso cuando la suya propia empezaba a desvanecerse. No fue hasta que Josephine recibió la última carta de Elisa, una nota breve y apresurada, que empezó a comprender la gravedad de la situación. En la carta, Elisa advertía a Josephine de que las autoridades de inmigración estaban tomando medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo. Había oído rumores de redadas, de personas que eran sacadas de sus casas en mitad de la noche, y temía ser la siguiente. La carta había sido breve y terminaba con una sola línea que atormentó a Josephine durante semanas: si me voy, por favor, cuida de Malik. Esa había sido la última vez que Josephine tuvo noticias de su hija. Las semanas se convirtieron en meses, y seguía sin haber noticias. Josephine intentó por todos los medios averiguar qué le había ocurrido a Elisa, acudiendo a grupos comunitarios y organizaciones que trabajaban con migrantes, pero nadie tenía información. Era como si Elisa hubiera desaparecido. El peso de la incertidumbre era insoportable, pero Josephine sabía que no podía sentarse a esperar más tiempo. Malik se hacía mayor y cuanto más tiempo pasaban en Haití, más peligroso se volvía para él. Las bandas habían empezado a reclutar a niños de apenas 10 años, y Josephine había visto de primera mano lo que les ocurría a las familias que se negaban a cooperar. No podía permitir que Malik se convirtiera en otra víctima de la violencia que asolaba su país. Así que, con el corazón encogido y una determinación nacida de la desesperación, Josephine tomó la decisión de abandonar Haití. Ella y Malik encontrarían el camino a Estados Unidos, costara lo que costara. Encontrarían a Elisa o, como mínimo, se reunirían con lo que quedaba de su familia. La noche antes de partir, Josephine preparó una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que les quedaban, algo de ropa, una foto de Elisa y una Biblia que había pasado de generación en generación. Miró a Malik, que dormía profundamente en la cama, inconsciente del viaje que le esperaba. Le dolía el corazón de pensar que tenía que alejarlo del único hogar que había conocido, pero no tenía otra opción. Tenía que protegerle. Tenía que mantenerlo a salvo. Cuando salieron de Puerto Príncipe a primera hora de la mañana, con las calles aún oscuras y silenciosas, Josephine no pudo evitar una sensación de final. No sabía si volverían algún día, si volverían a ver su hogar. Pero por el bien de su hija, por el bien de su nieto, tenía que seguir adelante. Malik se aferró a su mano mientras avanzaban por las estrechas calles, con los ojos muy abiertos llenos de miedo y confianza. No entendía muy bien lo que estaba pasando, pero confiaba en Josefina. Siempre había confiado en ella.
Ella era la constante en su vida, la que había estado a su lado cuando su madre se marchó, la que había cuidado de él todos los días desde entonces. Y ahora, ella era la que lo llevaría a un lugar seguro. El camino era implacable y Josephine lo sabía. Había oído bastantes historias de otros que habían intentado este peligroso viaje hacia el norte, pero ninguna preparación la habría preparado para lo que les esperaba a ella y a Malik. Cada día parecía traer un nuevo obstáculo, otra prueba de resistencia, otro momento en el que temía que no lo lograran. Cuanto más se aventuraban, más traicionero se volvía el camino, con peligros acechando en cada esquina. Pero por muy difícil que fuera el viaje, Josephine seguía adelante, porque no tenía otra opción. Josephine y Malik avanzaban junto a un mar de migrantes, todos en la misma dirección, todos aferrándose a su última esperanza de una vida mejor. Tenían los pies llenos de ampollas de tanto caminar bajo un calor implacable y el cuerpo dolorido por el esfuerzo. El peso de su edad pesaba sobre Josephine, sus huesos crujían bajo el esfuerzo de seguir el ritmo de los viajeros más jóvenes y fuertes. El viaje habría sido difícil para cualquiera, pero para una mujer de 60 años parecía casi imposible. Sin embargo, cada vez que le flaqueaban las piernas o le faltaba el aire, miraba a Malik, que se aferraba a su mano, con su pequeño cuerpo luchando por mantener el ritmo. Su rostro inocente, lleno de confianza en ella, le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Los viajes en autobús eran estrechos, los barcos estaban abarrotados y las noches pasadas durmiendo en el frío y duro suelo dejaban su cuerpo agarrotado por el dolor. Pero peor que el desgaste físico era el miedo constante, miedo a los contrabandistas que se aprovechaban de los vulnerables, miedo a los cárteles que se aprovechaban de los migrantes y miedo a lo que pudiera esperarles en la frontera. Sin embargo, Josephine hizo todo lo que pudo para proteger a Malik de lo peor. A pesar de su corta edad, Malik estaba lleno de preguntas. Su vocecita preguntaba por qué tenían que marcharse, por qué la gente a su alrededor tenía miedo, por qué su madre aún no había vuelto a por él. Sus ojos se abrían de curiosidad y confusión, demasiado inocentes para comprender la gravedad de la situación. Josephine, con el corazón encogido, hacía todo lo posible por responderle sin asustarle. Le contó historias de valentía y aventura, diciéndole que eran como los héroes de sus libros de cuentos, embarcados en una larga y peligrosa búsqueda para reunirse con su madre. No era del todo mentira, pero tampoco era toda la verdad. El mundo que Malik veía era uno en el que los peligros acechaban más allá de lo que él pudiera imaginar, pero Josephine necesitaba protegerlo de esa realidad tanto como pudiera. A medida que se adentraban en México, el viaje se hacía aún más agotador. El paisaje era un vasto e implacable desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol pegaba sin tregua durante el día, convirtiendo el suelo bajo sus pies en un horno abrasador. Las noches eran gélidas y el frío les calaba hasta los huesos. Y en medio de todo esto, estaban los contrabandistas, hombres despiadados que no veían a los emigrantes más que como una transacción comercial. Josephine les había dado todo lo que tenía, hasta el último céntimo que había conseguido reunir. Sin embargo, no era suficiente. Las exigencias de los traficantes aumentaban con el paso de los días, y las amenazas eran constantes. Si no puedes pagar, le espetó uno durante una breve parada en un pueblo polvoriento y desolado, te dejaremos aquí. Nadie te encontrará. La idea de quedarse tirada aterrorizaba a Josephine, pero aún más aterradora era la idea de quedar a merced de los miembros de los cárteles que recorrían la región en busca de presas fáciles. Había oído historias de terror, emigrantes secuestrados y vendidos, familias extorsionadas por rescates que no podían pagar. No podía permitir que eso le ocurriera a Malik. No lo permitiría. A pesar de las amenazas inminentes, el enemigo más peligroso al que se enfrentaban no eran los contrabandistas ni los cárteles, sino la propia naturaleza. El hambre les roía y la sed les llenaba la garganta de arena. Josephine racionaba la poca comida y agua que tenían, dándole la mayor parte a Malik. Estaba dispuesta a prescindir de ellos si eso le daba fuerzas para continuar. Pero los largos días de caminata bajo el calor, el estrés constante y la falta de una alimentación adecuada pronto hicieron mella en Malik. Una mañana, después de pasar una noche particularmente brutal en un campamento improvisado al borde del lecho seco de un río,
Josephine se dio cuenta de que Malik estaba temblando, a pesar de la creciente temperatura del día. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente y, cuando le tocó la frente, sintió el calor de la fiebre. El pánico se apoderó de ella. Tenía la cara enrojecida, respiraba entrecortadamente y sus ojos, normalmente tan llenos de curiosidad, estaban vidriosos y desenfocados. A Josephine se le encogió el corazón de miedo. Malik estaba ardiendo de fiebre y estaban a kilómetros de cualquier pueblo, lejos de cualquier médico. No tenía medicinas, ni forma de calmarlo, ni a dónde acudir en busca de ayuda. La desesperación se apoderó de ella mientras lo abrazaba, susurrando oraciones en voz baja, pidiendo fuerza, piedad, cualquier cosa que pudiera salvarlo. La fiebre de Malik empeoró en las horas siguientes y su cuerpo se debilitó. Su pequeño pecho subía y bajaba irregularmente, cada respiración era un esfuerzo. Josephine se sentía impotente, viendo sufrir en sus brazos al niño al que amaba más que a la vida misma. Su mente se agitaba buscando cualquier cosa que pudiera hacer para ayudarle. El miedo a perderlo era como un cuchillo retorciéndose en su pecho. No podía perderlo, no aquí, no ahora. Habían llegado tan lejos. Tenía que salvarle. ¿Pero cómo? Con los únicos conocimientos que tenía, Josephine hizo lo que pudo. Encontró un arroyo cercano, un pequeño y lento hilo de agua, y empapó un trozo de tela, presionándolo suavemente contra la frente de Malik en un intento de enfriar su fiebre. Arrancó tiras de su propia ropa, las mojó y se las puso alrededor de las muñecas y los tobillos, con la esperanza de que el frescor le bajara la temperatura. Era un viejo remedio que había aprendido de su madre años atrás, cuando Elisa enfermó de niña. Era lo único que podía hacer, aferrarse a los viejos métodos y rezar para que funcionaran. Malik entraba y salía de la conciencia, con su pequeño cuerpo atormentado por sueños de fiebre. Lloriqueaba en sueños, con el ceño fruncido por el dolor. Josephine permaneció a su lado, secándole la frente, susurrándole palabras tranquilizadoras y rezando. El tiempo parecía interminable mientras ella esperaba, cada minuto pasaba como una eternidad. No dormía, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el miedo a despertarse y descubrir que Malik ya no estaba era demasiado para ella. Al caer la noche, la temperatura bajó, y el aire frío que se filtró en su improvisado campamento fue a la vez una bendición y una maldición. Aliviaba un poco el calor de la fiebre de Malik, pero también helaba a Josephine hasta los huesos. Lo abrazó, envolviéndolos a ambos en la fina manta que habían traído, deseando que su propio calor pasara a él. Su mente se llenó de recuerdos de cuando Malik era un bebé, de las noches en que lo había cunado para que durmiera mientras Elisa trabajaba hasta tarde. Entonces, el mundo parecía duro, pero no insuperable. Ahora, sentía como si el universo entero la presionara, intentando quebrar su espíritu. Pasaron las horas y la fiebre de Malik no daba señales de desaparecer. Su pequeña mano se aferraba débilmente a la de ella, su respiración era superficial e irregular. A Josephine le dolía el corazón por el peso de su impotencia. No podía hacer nada más que esperar y rezar. Le habló en voz baja, contándole historias de su hogar en Haití, de los jardines que habían cuidado, del mar cerca del que habían vivido, intentando reconfortarle en su estado febril. Le dijo que pronto encontrarían a su madre, que todo acabaría pronto. Pero las palabras parecían huecas, incluso cuando las decía. En algún momento de las horas más oscuras de la noche, cuando las estrellas parecían puntos de luz lejanos e indiferentes, Josephine sintió que Malik se agarraba con fuerza. Su respiración, que había sido tan agitada, pareció calmarse. Bajó la mirada hacia él y su corazón dio un salto de cautelosa esperanza. Su frente, aún caliente, ya no ardía con la misma intensidad. La fiebre no había desaparecido, pero había disminuido. Josephine sintió lágrimas de alivio derramarse por sus mejillas. Siguió abrazándolo, rodeándolo con sus brazos como un escudo protector contra el mundo cruel en el que se encontraban. Dio gracias a Dios por esta pequeña misericordia, por la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudieran superar esta prueba. Cuando amaneció y la primera luz del nuevo día se deslizó por el horizonte, Josephine veló a Malik, cuya fiebre por fin empezaba a desaparecer. Su sueño, aunque todavía agitado,
parecía más tranquilo. Se permitió un momento para respirar, para cerrar los ojos, aunque solo fuera unos minutos. El cansancio de las últimas horas le pesaba, pero no podía permitirse el lujo de descansar. Tenían que seguir avanzando. La frontera aún estaba lejos, y su viaje estaba lejos de terminar. Cuando Malik despertó por fin, le había bajado la fiebre, aunque seguía débil y frágil. Sus ojos, aunque cansados, la miraban con la misma confianza e inocencia de siempre. Josephine sonrió entre lágrimas, con el corazón henchido de una mezcla de alivio y gratitud. Habían superado lo peor de la tormenta, pero el camino por recorrer aún era largo y Josephine sabía que no podían permitirse detenerse. Con Malik apoyándose en ella, continuaron su viaje. Cada paso adelante era una victoria, cada respiración un recordatorio de que habían sobrevivido un día más. El cuerpo de Josephine gritaba en señal de protesta, sus músculos doloridos, sus pies en carne viva y con ampollas. Pero no se detuvo. No podía. Estaban demasiado cerca para rendirse ahora. El desierto se extendía sin fin ante Josephine y Malik, una extensión de tierra quemada y sin vida que parecía tragarse el horizonte. Los días se habían convertido en semanas desde que abandonaron la relativa seguridad de la última ciudad, y ahora el árido paisaje se erigía como la última barrera entre ellos y Estados Unidos. El peso del viaje recaía sobre los hombros de Josephine, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la carga emocional que suponía cargar con las esperanzas de su familia. Cada paso adelante parecía exigir más de lo que ella podía dar, pero ya no había vuelta atrás. No cuando habían llegado tan lejos. El calor era implacable. De día, el sol les quemaba con una ferocidad que parecía casi personal, como si los propios elementos estuvieran decididos a impedirles cruzar este tramo final. Josephine tenía la piel en carne viva y ampollas, la boca tan seca que parecía que se le iba a abrir con cada respiración. Incluso las noches, que deberían haberle ofrecido algún alivio, eran frías e implacables, con los vientos del desierto cortando las finas capas de ropa que llevaban ella y Malik. Pero no era el calor ni el frío lo que más preocupaba a Josephine, sino la interminable distancia, el vasto vacío que se extendía ante ellos sin señales de vida. Los contrabandistas en los que habían confiado para que les guiaran se habían esfumado sin decir palabra, abandonándoles a ellos y a otros emigrantes en plena noche. Josephine había oído los murmullos entre el grupo, historias de contrabandistas que dejaban atrás a la gente una vez que les habían pagado, sabiendo perfectamente que muchos nunca lo conseguirían. Cuando Josephine se despertó y vio a Malik temblando a su lado y a los demás desaparecidos, lo sintió como una sentencia de muerte. Pero no había tiempo para la desesperación. Se había agarrado a la mano de Malik y se había obligado a empezar a caminar, diciéndose a sí misma que si seguían avanzando, acabarían poniéndose a salvo. Pero el desierto no perdonaba. Su vasta y vacía extensión no ofrecía puntos de referencia, ni señales de progreso. Josephine sintió que caminaban en círculos, condenadas a vagar eternamente. Las únicas señales eran los objetos desechados por otros emigrantes que habían pasado antes por allí, un zapato viejo, un trozo de tela roto, los restos del viaje desesperado de otra persona. Se pregunta cuántos habrán llegado al otro lado y cuántos habrán sucumbido a las brutales condiciones del desierto. Malik luchaba. Su pequeño cuerpo, ya debilitado por el largo viaje, estaba al borde del colapso. Sus pasos se habían vuelto lentos, su respiración entrecortada. Josefina lo cargaba cuando podía, pero sus fuerzas se estaban agotando. Las piernas le temblaban a cada paso y el calor le nublaba la vista. Había momentos en los que no estaba segura de poder continuar, en los que las ganas de tumbarse y dejar que el desierto los reclamara eran casi abrumadoras. Pero entonces sentía la pequeña mano de Malik entre las suyas y seguía adelante, aunque no estuviera del todo segura de a dónde iban. Ahora se movían sobre todo de noche, cuando el calor era menos agobiante, guiados solo por las estrellas y la débil esperanza de que iban en la dirección correcta. Durante el día, buscaban refugio donde podían encontrarlo, acurrucados bajo la escasa sombra de rocas o arbustos bajos, tratando de conservar su energía. Josephine envolvía a Malik en la fina manta que llevaban consigo y lo abrazaba mientras el viento azotaba a su alrededor.
Podía sentir su agotamiento en la forma en que su pequeño cuerpo se hundía contra el de ella, pero no había nada que pudiera hacer excepto susurrarle palabras de aliento, diciéndole que ya casi habían llegado. Pero el desierto tenía más peligros que el calor. A medida que avanzaban, se cruzaban con otros emigrantes, personas como ellos, que huían de la violencia y la pobreza en busca de una vida mejor. Pero no eran las almas esperanzadas y decididas que habían conocido antes. Eran personas que lo habían perdido todo por el camino, con el ánimo destrozado por el implacable paisaje. Algunos se habían desplomado al borde del camino, demasiado débiles para continuar. Otros estaban sentados en silencio, con los ojos hundidos en la nada. A Josephine le dolía el corazón por ellos, pero sabía que no podía detenerse. Si ella y Malik querían sobrevivir, tenían que seguir adelante. La visión de esas almas abandonadas atormentaba a Josephine mientras ella y Malik seguían adelante. El peso de la responsabilidad era casi demasiado para soportarlo, pero no podía permitirse pensar en ello durante demasiado tiempo. Tenía que concentrarse, mantener la mente despierta, o acabarían como los demás, perdidos en el desierto, sus cuerpos olvidados en el calor abrasador. Una tarde, mientras caminaban por la arena, con el calor irradiando del suelo en ondas brillantes, se produjo el desastre. El pie de Josefina se enganchó en algo enterrado bajo la arena y, antes de que pudiera estabilizarse, tropezó. El dolor agudo y repentino que le subió por la pierna le indicó inmediatamente que algo iba mal. Se desplomó en el suelo, agarrándose el tobillo mientras contenía un grito. Malik, sobresaltado, se agachó a su lado, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Josephine apretó los dientes y se obligó a respirar a pesar del dolor. Se había torcido gravemente el tobillo y hasta el más mínimo movimiento le producía una agonía en la pierna. Pero no había tiempo para pensar en ello. No podían permitirse parar, no ahora. Intentó levantarse, pero la pierna se le dobló y cayó al suelo, jadeando por el esfuerzo. El pánico se apoderó de su pecho. ¿Cómo iban a continuar si ella no podía caminar? El sol les pegaba sin piedad y Josephine sabía que no podrían permanecer mucho tiempo a la intemperie. Tenía que encontrar la forma de seguir avanzando, tenía que soportar el dolor. Con gran esfuerzo, logró arrastrarse hacia un pequeño afloramiento de rocas, tirando de Malik con ella. La sombra ofrecía un breve respiro del sol, pero no era suficiente. Necesitaban agua, necesitaban comida y, sobre todo, necesitaban seguir avanzando. La mente de Josephine se agitaba mientras intentaba averiguar qué hacer. Apenas podía apoyar peso en el tobillo y la idea de cargar con Malik le parecía imposible. Por primera vez en todo el viaje, sintió que la invadía una oleada de impotencia. Ella había sido la que había mantenido todo unido, la que se había asegurado de que siguieran adelante, pero ahora no estaba segura de cómo sobrevivirían. Pero Josephine no era de las que se rinden fácilmente. Sabía que Malik la necesitaba, que dependía de ella para ponerlos a salvo. No podía dejar que su herida los detuviera, no cuando estaban tan cerca. Respirando hondo, arrancó una tira de tela de su vestido y se la puso alrededor del tobillo, intentando estabilizarlo lo mejor que pudo. El vendaje improvisado apenas aliviaba el dolor, pero le daba el apoyo suficiente para mantenerse en pie, apoyándose en Malik para mantener el equilibrio. Empezaron a caminar de nuevo, aunque a un ritmo angustiosamente lento. Cada paso era una batalla, el dolor en el tobillo de Josephine se irradiaba por todo su cuerpo con cada movimiento. Pero se obligó a seguir adelante, con los pensamientos centrados únicamente en Malik y en la promesa que le había hecho, reunirse con Elisa, darle la vida que se merecía. El desierto parecía no tener fin, el paisaje cambiaba de tal forma que era imposible saber si estaban avanzando. Las dunas subían y bajaban como olas y, con cada nuevo horizonte, Josephine se preguntaba si estaban caminando en círculos. Pero no había otra opción. Tenían que confiar en que la frontera estaba en alguna parte, más allá de la siguiente elevación. A medida que el sol descendía en el cielo, proyectando largas sombras sobre las dunas, las fuerzas de Josefina empezaban a flaquear. Sentía que su cuerpo la traicionaba, que el dolor de su tobillo se agudizaba y que sus miembros pesaban por el cansancio.
Malik estaba tranquilo a su lado, con su pequeña mano agarrando la suya con fuerza, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. Intentaba ser valiente, pero ella sabía que tenía miedo. Miedo del desierto, miedo de lo que pudiera pasar si no lo conseguían. Josephine quería tranquilizarle, decirle que todo iría bien, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No sabía si estarían bien. No sabía si sobrevivirían a este viaje. Pero no podía dejar que Malik la viera dudar. Tenía que ser fuerte por él, aunque no estuviera segura de cuánto tiempo más podría aguantar. Avanzaron en silencio, el desierto se extendía infinitamente ante ellos. Cada paso era más duro que el anterior y el calor y el dolor nublaban la vista de Josefina. El suelo bajo sus pies era inestable, se movía con cada movimiento, como si el propio desierto conspirara contra ellos. Justo cuando pensaba que iba a desmayarse de nuevo, un sonido llegó a sus oídos, un ruido sordo en la distancia. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, que su mente le estaba jugando una mala pasada en su estado de debilidad. Pero entonces el sonido se hizo más fuerte y Josefina se dio cuenta de que era el inconfundible zumbido de un motor. Un vehículo que se acercaba a lo lejos. El corazón le dio un vuelco. Llegaba la ayuda. El corazón de Josephine latía con fuerza mientras los camiones de la patrulla fronteriza se acercaban, levantando nubes de polvo que oscurecían el horizonte. El sol implacable les golpeaba a ella y a Malik mientras permanecían congelados en la vasta y árida extensión del desierto. No tenían dónde huir ni dónde esconderse. El desierto había sido su última oportunidad, una extensión de tierra despiadada y castigadora que los había llevado al borde de la resistencia humana. Y ahora, justo cuando parecía que se acercaban al final de su largo y peligroso viaje, todo había terminado. Los camiones se detuvieron y los agentes descendieron. Las piernas de Josephine temblaban de cansancio, el tobillo le dolía por una herida que se había hecho días antes al tropezar con una roca irregular en la oscuridad. La hinchazón le dificultaba caminar, pero siguió adelante impulsada por su fuerza de voluntad. No tenía otra opción, Malik dependía de ella. Hacía tiempo que su cuerpo había renunciado a sus propias fuerzas, pero su corazón, lleno del amor que sentía por su nieto, la llevaba hacia adelante. Los agentes se acercaron a ellos con una fría eficacia, sus rostros inexpresivos tras unas gafas de sol espejadas. Josephine sintió la pequeña mano de Malik agarrando la suya, sus dedos temblando de miedo. Él no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que su situación se había vuelto desesperada. Josephine tiró de él y sintió su propio miedo en el pecho cuando los agentes les indicaron que levantaran las manos. Lo hicieron, con movimientos lentos y cansados, rindiéndose a lo inevitable. Cuando los agentes reunieron a los inmigrantes, Josephine sintió que su corazón se hundía cada vez más. Los llevaron en manada hacia uno de los camiones, donde ya habían detenido a otros hombres, mujeres y niños. La zona de detención era estrecha y sofocante, el aire estaba cargado del calor agobiante del desierto y de la tensión de los migrantes capturados. Josephine se apretó en un estrecho espacio de uno de los bancos y tiró de Malik sobre su regazo. Su cuerpo estaba flácido por el cansancio, y ella sintió el peso de su confianza cuando apoyó la cabeza en su pecho. Pero mientras estaba allí sentada, rodeada de extraños, su mente se alejó del sofocante camión, del desierto y de la cruda realidad de su captura. Sus pensamientos se dirigieron a Elisa, su hija, la madre de Malik. El silencio de Elisa había perseguido a Josefina a cada paso del viaje, un peso siempre presente que se hacía más pesado cada día que pasaba. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había dejado de escribir? La última carta que Josephine había recibido había sido breve, apresurada, casi frenética. Había sido una advertencia, un grito de auxilio que Josefina no había comprendido del todo en aquel momento. Ahora, el miedo que la carcomía desde aquel día se sentía más cercano que nunca. Elisa había huido de Haití años atrás, huyendo de la violencia y la inestabilidad en que se había sumido su país. La agitación política había llegado a su pequeña comunidad y con ella el peligro, bandas armadas, corrupción, la amenaza constante de la violencia. Josephine sabía que quedarse con Malik era la única opción.
Elisa había sido la valiente, decidida a labrarse una vida mejor para ella y su hijo en Estados Unidos. Había sido una decisión difícil, pero que había llenado de esperanza a Josephine. Elisa se había marchado con la promesa de enviar a buscarlos en cuanto se estableciera, en cuanto encontrara su lugar en esta nueva tierra. Durante un tiempo, había parecido que todo iba según lo previsto. Las cartas llegaban con regularidad, a veces con fotografías de la nueva vida de Elisa en América. Las imágenes eran pequeñas pero preciosas, un apartamento modesto, Elisa delante de un edificio donde había encontrado trabajo como limpiadora, con una sonrisa radiante a pesar de las dificultades. Había escrito sus sueños, su anhelo de traer a Josephine y Malik con ella, de construir una vida juntos en paz y seguridad. Cada carta había sido un salvavidas, un recordatorio de que había esperanza al otro lado del océano. Pero entonces el tono de las cartas había cambiado. Elisa había empezado a hablar de miedo. Las redadas de inmigración eran cada vez más frecuentes y la comunidad de solicitantes de asilo en la que vivía se había vuelto tensa. La gente desaparecía, era detenida por las autoridades y devuelta a los países de los que habían arriesgado todo para escapar. Elisa había escrito que tenía miedo, que su solicitud de asilo seguía pendiente y que, si la detenían, quizá no volviera a verlos. Las palabras habían helado a Josephine hasta la médula. Luego, sin previo aviso, las cartas cesaron. Durante meses, Josephine esperó en un silencio angustioso. Había intentado convencerse de que se trataba de un retraso, de que Elisa estaba ocupada o de que las cartas se habían perdido en el correo. Pero en el fondo, sabía que algo iba mal. Elisa nunca dejaría de escribir sin motivo, no con tanto en juego. El miedo había carcomido a Josephine, haciéndose más fuerte cada día que pasaba hasta que ya no pudo soportarlo. Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar Haití y buscar a su hija. Vendió lo poco que tenía, reunió a Malik y emprendió el largo y peligroso viaje hacia el norte. Ahora, mientras el camión avanzaba, llevándolos hacia un futuro incierto, Josephine no podía evitar preguntarse si Elisa estaría aún en Estados Unidos. ¿Y si ya la hubieran deportado? ¿Y si hubiera ocurrido algo peor? El miedo que la había impulsado a abandonar Haití amenazaba ahora con consumirla. Había cruzado desiertos, desafiado territorios controlados por cárteles y arriesgado su vida para reunir a su familia, pero ¿y si todo hubiera sido en vano? Malik se agitó en su regazo, su pequeño cuerpo caliente contra el suyo. Murmuró algo incoherente en sueños, y Josephine sintió una oleada de protección en su interior. No podía dejar que el miedo se apoderara de ella, no ahora. Había llegado demasiado lejos y tenía que creer que aún había esperanza, que Elisa estaba en alguna parte, esperándoles. No podía permitirse pensar lo contrario. Por el bien de Malik, tenía que mantenerse fuerte. El camión se sacudió al chocar contra un bache de la carretera y Josephine se estremeció cuando el movimiento agravó el dolor de su tobillo. Se lo había lesionado días antes al tropezar mientras intentaba proteger a Malik del sol implacable. El calor había sido insoportable, minando la poca energía que les quedaba, y a medida que avanzaban por el duro paisaje, el cuerpo de Josefina había empezado a fallarle. Se había torcido el tobillo y, aunque el dolor había sido inmediato e intenso, se había obligado a seguir caminando. No había tiempo para detenerse, no había lugar para la debilidad. Pero ahora, cuando la adrenalina que la había alimentado empezaba a desaparecer, el dolor volvía con fuerza. Desplazó su peso, tratando de encontrar una posición más cómoda en el duro banco de metal. A su alrededor, otros inmigrantes permanecían sentados en silencio, con los rostros marcados por el cansancio y el miedo. Algunos tenían la mirada perdida, otros susurraban oraciones en voz baja. Josephine comprendía perfectamente su miedo. Todos lo habían arriesgado todo para llegar hasta aquí, y ahora estaban atrapados, con un destino incierto. El centro de detención se vislumbraba en la distancia, un duro recordatorio de que su viaje estaba lejos de terminar. Las altas vallas, los edificios fríos y estériles no se parecían en nada al hogar que Josephine había imaginado para ella y Malik. Era un lugar de espera, de incertidumbre, donde las familias estaban destrozadas por normas y reglamentos que parecían diseñados para aplastar la esperanza.
A Josephine le dolía el corazón de pensar en separarse de Malik, de perderlo en manos de un sistema que los veía como números, no como personas. Cuando lo sacaron del camión y los llevaron a las instalaciones, Josephine mantuvo a Malik cerca de ella y le apretó la mano con más fuerza a medida que atravesaban las puertas. El ambiente frío y estéril distaba mucho de la calidez y el amor que había esperado encontrar en Estados Unidos. Era un lugar de confinamiento, donde los sueños de libertad parecían lejanos e inalcanzables. Sin embargo, a pesar del miedo que la corroía, Josephine sabía que tenía que seguir adelante. Había llegado demasiado lejos, había arriesgado demasiado. Por Malik, por Elisa, tenía que seguir luchando. Se aferró a un pensamiento, que Elisa seguía ahí fuera, esperándoles. Donde quiera que estuviera, pasara lo que pasara, Josephine tenía que creer que la encontrarían, que su familia volvería a estar completa. Elisa Pierre siempre había sido la personificación de la fuerza y la esperanza para su familia. Nacida en las bulliciosas calles de Puerto Príncipe, Haití, había crecido en medio del caos y las penurias. La pobreza de sus primeros años había sido palpable, y la inestabilidad política había arrojado largas sombras sobre su vida. Sin embargo, a pesar de todo, Elisa había logrado superar sus circunstancias. Estaba decidida a labrarse una vida mejor, no solo para ella, sino también para su hijo Malik y su madre Josephine. Esa esperanza, esa creencia en un futuro mejor, la había impulsado a dejarlo todo atrás y embarcarse en el peligroso viaje a Estados Unidos en busca de asilo. Habían pasado casi 3 años desde que Elisa pisó por primera vez suelo estadounidense, con el corazón henchido de sueños de una vida alejada de la violencia y la inestabilidad de Haití. Al llegar a Miami, sintió que el peso del mundo se le quitaba de encima, aunque por poco tiempo. Su objetivo era claro: asegurar un futuro mejor para Malik, ganar el dinero suficiente para traer a su madre y a su hijo a Estados Unidos y proporcionarles seguridad y estabilidad. Pero la realidad de la vida como inmigrante indocumentada fue más dura de lo que había previsto. Desde el principio, la vida de Elisa en Estados Unidos había sido una serie de batallas cuesta arriba. Encontrar trabajo había sido difícil. Sin estatus legal, se había visto obligada a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar, a menudo largas horas en puestos mal pagados. Limpiaba edificios de oficinas, fregaba suelos en restaurantes y cuidaba niños en hogares más ricos, todo ello con el temor constante de ser descubierta por las autoridades de inmigración. Pero el sueño de una vida mejor para Malik la había mantenido en pie, la había hecho trabajar incansablemente a pesar del agotamiento y la ansiedad que la corroían cada día. Durante meses, Elisa había enviado cartas y dinero a Haití, informando a Josephine de sus progresos y prometiéndole que pronto volverían a reunirse. Podía verlo claramente en su mente, su hijo corriendo hacia ella, los brazos de su madre rodeándola, los tres juntos de nuevo en la tierra de las oportunidades. Pero a medida que los meses se convertían en años, el optimismo de Elisa empezó a decaer. El proceso de asilo era angustiosamente lento. Su caso, como el de tantos otros, estaba atascado en un limbo burocrático. Cada vez que pedía novedades a su abogado, recibía la misma respuesta frustrante: estamos esperando, estamos esperando. Esperar. Era la palabra que definía su vida ahora. Esperar el siguiente sueldo, esperar noticias sobre su solicitud de asilo, esperar el día en que pudiera volver a abrazar a su hijo. Pero la espera no pagaba las facturas ni la protegía de la amenaza constante de deportación. El miedo siempre estaba ahí, acechando en el fondo de su mente. Cada vez que veía a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en su barrio, se le aceleraba el corazón. Había visto cómo se llevaban a otros, amigos, compañeros de trabajo, personas con las que había compartido comidas e historias. Estaban allí un día y al siguiente ya no estaban, arrastrados por un sistema que los consideraba poco más que números en una hoja de cálculo. Elisa había intentado ocultar su miedo a su madre y a Malik. En sus cartas, se centraba en los aspectos positivos, hablándoles de las pequeñas victorias que había conseguido, del dinero que estaba ahorrando, de que un día, muy pronto, podrían reunirse con ella. Pero la verdad era que Elisa estaba luchando. Su cuerpo, agotado por las largas horas de trabajo y el estrés constante, empezaba a traicionarla.
Desarrolló una tos persistente que no desaparecía y la fatiga se instaló en sus huesos, haciendo que cada día le pareciera un esfuerzo monumental. Aún así, siguió adelante, negándose a dejar que el miedo y el agotamiento la derrotaran. Con el paso del tiempo, la salud de Elisa empeoró. La tos, que había empezado como una pequeña molestia, se agravó y su cuerpo sufría violentos ataques que la dejaban jadeando. Sabía que necesitaba atención médica, pero ir al médico significaba exponerse al mismo sistema que temía. No podía arriesgarse, no cuando su caso de asilo seguía pendiente, no cuando estaba tan cerca de poner a salvo a su familia. Así que siguió adelante, ignorando el dolor, aguantando el agotamiento, diciéndose a sí misma que cuando le concedieran el asilo todo iría bien. Pero el silencio de los tribunales de inmigración era ensordecedor. Todos los días, Elisa miraba el correo con la esperanza de recibir una carta que cambiara su destino, pero no llegaba ninguna. Su abogado le dijo que el retraso en los casos de asilo era cada vez mayor, que podrían pasar años antes de que su caso fuera siquiera revisado. La incertidumbre pesaba sobre ella, y cada vez le resultaba más difícil aferrarse a la esperanza que una vez había sido su salvavidas. Entonces, un fatídico día, llegó la carta. Era un sobre pequeño y sencillo, pero su peso era inconmensurable. Las manos de Elisa temblaron al abrirlo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos y, por un momento, pensó que estaba soñando. Pero era real. Le habían concedido el asilo. Tras años de espera, años de incertidumbre y miedo, por fin estaba a salvo. Había ganado el caso. Podía quedarse en Estados Unidos legalmente, sin miedo a la deportación. Podía traer a Malik y Josephine para que estuvieran con ella. El alivio que sintió fue abrumador. Elisa se sentó, con la cara llena de lágrimas y el cuerpo tembloroso por la liberación de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Lo había conseguido. Lo había conseguido. Por primera vez en años, podía respirar libremente, sabiendo que el futuro por el que tanto había luchado estaba a su alcance. Pero el destino, como tantas otras veces, le tenía reservado un cruel giro. En los días siguientes a la noticia de su asilo, la salud de Elisa empeoró drásticamente. La tos que la aquejaba desde hacía meses se hizo insoportable y no podía respirar. Sentía que un peso invisible le oprimía el pecho, y ningún descanso podía aliviarla. No tuvo más remedio que buscar atención médica. La ingresaron en el hospital y le diagnosticaron una infección respiratoria grave que llevaba demasiado tiempo sin tratarse. Los médicos le dijeron que su cuerpo se había debilitado por los años de estrés y exceso de trabajo, que su sistema inmunológico se había visto comprometido. Le prescribieron un tratamiento, pero tardaría en recuperarse del todo. Elisa, confinada en una cama de hospital, no podía hacer otra cosa que descansar y esperar. Fue durante esas largas y tranquilas horas en el hospital cuando empezó a asimilar la realidad de su situación. Había ganado su caso de asilo, pero el viaje estaba lejos de terminar. Tenía que curarse, recuperar fuerzas, si quería ser la madre que Malik necesitaba, la hija en la que Josephine había confiado. Y, sin embargo, el momento era devastador. Por fin había tenido la oportunidad de reunirse con su familia, pero ahora estaba demasiado enferma para dar el siguiente paso. Pensó en Josephine y Malik, que esperaban noticias en Haití. Quería escribirles para contarles la decisión de concederles el asilo y compartir con ellos la alegría de su inminente reencuentro. Pero la enfermedad se había apoderado de ella tan rápidamente que no había tenido ocasión. Mientras yacía en la cama del hospital, se preguntaba si estarían preocupados, si aún tendrían esperanzas de que llegaran sus cartas. La culpa le pesaba mucho. Merecían saberlo, pero ella no tenía fuerzas para enviar noticias, no había forma de comunicarse en su estado de debilidad. Los días se convirtieron en semanas mientras Elisa luchaba por recuperarse. Los médicos le aseguraron que, con reposo y los cuidados adecuados, mejoraría, pero el proceso era lento. Cada día anhelaba el momento de abandonar el hospital y comenzar el proceso de traer a Josephine y Malik a Estados Unidos. Pero por mucho que deseaba que su cuerpo sanara más rápido, seguía siendo frágil, un recordatorio de los estragos que le habían causado sus años de lucha.
Y así, en la tranquila soledad de su habitación de hospital, Elisa esperó una vez más, esta vez no el asilo, sino la fuerza para comenzar el siguiente capítulo de su vida. Había llegado tan lejos, había sobrevivido tanto, pero aún le quedaba la última etapa de su viaje. Llegaría el día en que saldría del hospital, en que se reuniría con su familia y construiría el futuro con el que había soñado durante tanto tiempo. Pero hasta entonces, no le quedaba más remedio que descansar, curarse y aferrarse a la esperanza que la había llevado a través de los tiempos más oscuros. No sabía que Josephine y Malik ya habían emprendido su propio viaje hacia ella, impulsados por la misma esperanza que la había sostenido todos estos años. Y aunque Elisa aún no podía llegar hasta ellos, el reencuentro con el que había soñado estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Josephine y Malik fueron conducidos al centro de detención con la misma fría eficacia que se había convertido en rutina para los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense. El motor del vehículo rugió al rodar por el accidentado terreno, y el tintineo metálico de la alambrada y el alambre de espino no hizo sino acentuar el presentimiento que se había instalado en el pecho de Josephine. Sujetó a Malik con fuerza, su pequeña mano se aferró a sus dedos como si solo su tacto pudiera protegerle de la tormenta que se cernía sobre ellos. El centro de detención no se parecía en nada a lo que ella había imaginado. El edificio, grande e impersonal, se cernía sobre ellos cuando los condujeron al interior, y el aire frío y estéril los recibió como a un extraño no bienvenido. Al entrar, Josephine se sintió abrumada por la cantidad de gente que había, familias como la suya, niños con los ojos muy abiertos y asustados y adultos con la expresión de quienes han perdido las fuerzas para luchar. Las paredes eran de un gris pálido, sin vida, y su frialdad reflejaba la atmósfera de incertidumbre que llenaba los pasillos. Las habitaciones estaban abarrotadas, y el sonido de niños llorando resonaba en todos los rincones. Las instalaciones habían sido diseñadas para mantener a las familias en el limbo, una sala de espera para que el destino decidiera si se les permitía permanecer en el país o se les devolvía a los lugares de los que habían huido. La desesperación en el aire era palpable. A Josephine le dolía el corazón al ver cómo los jóvenes ojos de Malik se fijaban en lo que les rodeaba, con un rostro mezcla de confusión y miedo. Era demasiado joven para comprender lo que estaba ocurriendo, pero lo bastante mayor para entender que no estaban a salvo, que su viaje había empeorado. La mente de Josephine se llenó de preocupación. La incertidumbre de lo que les esperaba la carcomía, una constante corriente subterránea de temor. El miedo a que los separaran la atormentaba, un miedo tan intenso que amenazaba con paralizar todos sus pensamientos. Había oído hablar de casos de niños separados de sus familias y enviados a centros alejados de la frontera. ¿Y si eso le ocurría a Malik? ¿Y si se lo llevaban y a ella la deportaban para no volver a verlo? La sola idea le producía escalofríos. La sola idea de que le arrebataran a su nieto, perdido en un sistema en el que a nadie le importaban las historias individuales, era insoportable. Pero no podía permitir que Malik viera su miedo. Tenía que mantenerse fuerte, por él, aunque no fuera por sí misma. Los procesaron como a todos los demás, los fotografiaron, les tomaron las huellas dactilares y les dieron números en lugar de nombres. Josephine sintió que se convertía en un rostro más entre la multitud, otra detenida en la interminable fila de personas que esperaban a que se decidiera su destino. La esperanza que antes ardía con tanta fuerza en su corazón había empezado a parpadear, atenuada por la dura realidad de su situación. Había llegado tan lejos, lo había arriesgado todo para llegar a Estados Unidos, para encontrar a su hija y reunir a su fracturada familia. Y sin embargo, aquí estaba, atrapada en un centro de detención, con un futuro tan incierto como siempre. Malik permaneció cerca de ella, sin soltarle la mano. Sus pequeños dedos estaban fríos en los de ella, un reflejo del frío que parecía impregnar cada rincón del edificio. Josephine lo observaba atentamente, intentando protegerlo de la crudeza de su realidad, pero podía ver el miedo en sus ojos. Era solo un niño que había sido empujado a un mundo demasiado duro para él. Ya no hacía preguntas, su inocente curiosidad había sido sustituida por una silenciosa preocupación. A Josephine se le partía el corazón al verlo así, al ver cómo el peso de las circunstancias le quitaba la vida de los ojos.
Los días pasaban lentamente, cada uno se mezclaba con el siguiente mientras esperaban cualquier noticia, cualquier signo de esperanza. El centro de detención era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde la esperanza era un recuerdo lejano y la desesperación una compañera constante. Las habitaciones siempre estaban frías, sin importar cuántas mantas se repartieran o cuántas personas llenaran el espacio. El aire se sentía pesado por el miedo tácito que todos compartían. La gente susurraba en voz baja, contando historias de sus largos viajes, de las vidas que habían dejado atrás y del futuro incierto que les esperaba. Josephine intentó no llamar la atención. Pero uno de los agentes fronterizos, una mujer llamada oficial Taylor, se fijó en ella. A diferencia de muchos de sus colegas, Taylor había empezado a desilusionarse con el sistema del que formaba parte. Había visto demasiadas familias destrozadas, demasiados niños inocentes atrapados en las redes de un sistema de inmigración que parecía más centrado en el castigo que en la compasión. Día tras día, veía cómo la gente entraba por las puertas del centro de detención, familias destrozadas por el miedo, niños separados de sus padres y adultos despojados de su dignidad. Algo en Josephine y Malik le llamó la atención. Tal vez fuera la serena fortaleza de Josephine, la forma en que se comportaba con dignidad incluso ante una situación tan abrumadora. O tal vez fuera la forma en que Malik se aferraba a su abuela, su pequeño cuerpo apretado contra ella como si fuera su única ancla en un mundo que giraba sin control. Fuera lo que fuese, Taylor sintió que se agitaba en su interior un sentimiento de responsabilidad moral. Se había vuelto insensible a la rutina de su trabajo, a las normas y reglamentos que dictaban cada uno de sus movimientos. Pero esta vez era diferente. Al mirar a Josephine, la agente Taylor vio algo más que otro número de caso. Vio a una abuela que hacía todo lo que estaba en su mano para proteger a su nieto. Vio a una mujer que lo había arriesgado todo para dar a Malik una vida mejor, y no pudo evitar la sensación de que se trataba de una familia que merecía algo más que la fría indiferencia del sistema. Taylor siempre había creído en las normas, en hacer su trabajo tal y como se le había encomendado. Pero mientras observaba a Josephine y Malik, no podía evitar cuestionarse la moralidad de las normas que le habían enseñado a cumplir. Todos los días, mientras hacía sus rondas por las instalaciones, Taylor se sentía atraída por Josephine y Malik. Veía el modo en que Josephine consolaba a Malik, el modo en que le susurraba tranquilizadoras palabras incluso cuando era evidente que ella misma luchaba por mantener la esperanza. Vio cómo Malik miraba a su abuela con confianza en los ojos, sin ser consciente de la magnitud del peligro al que se enfrentaban. Taylor había visto pasar a muchas familias por el centro de detención, pero algo en esta pareja la conmovió de una manera que no esperaba. La historia de Josephine no era la única en el centro de detención. Había innumerables personas que habían huido de sus hogares, escapando de la violencia, la pobreza y la persecución en busca de una vida mejor. Pero el sistema los trataba a todos por igual. El sistema no veía las historias individuales, las dificultades únicas o los sacrificios personales. Veía números, estadísticas y políticas. Y eso era algo que la agente Taylor ya no podía aceptar. A medida que pasaban los días, Taylor se encontraba luchando con su conciencia. Siempre había seguido las normas, creía en el orden y la estructura de la ley. Pero ahora se enfrentaba a un dilema moral. Tenía el poder de ayudar a Josephine y Malik, de cambiar sus vidas, pero hacerlo significaba ir en contra de todo lo que le habían enseñado. Significaría saltarse las normas, salirse del rígido marco del sistema de inmigración. La idea le pesaba, pero cuanto más observaba a Josephine y Malik, más se daba cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía permitir que los separaran, que enviaran a Malik a un centro de menores mientras Josephine se enfrentaba a la deportación a Haití. Había visto demasiadas familias destrozadas por el sistema y se negaba a que volviera a ocurrir, no a ellos. En los momentos tranquilos de su turno, Taylor empezó a hacer movimientos sutiles para ayudar a Josephine y Malik. Utilizó su posición para asegurarse de que permanecieran juntos, a pesar de la presión para separar a las familias. Trabajó entre bastidores, hablando con colegas y utilizando su influencia para retrasar cualquier decisión que pudiera dar lugar a su separación. No era mucho, pero era algo. Era un pequeño acto de rebeldía contra un sistema que parecía haber perdido su humanidad.
Josephine se dio cuenta de los silenciosos actos de bondad de Taylor, aunque no comprendía del todo el alcance de la intervención del oficial. Simplemente estaba agradecida por cualquier pequeña piedad, por el hecho de que Malik y ella aún no hubieran sido destrozados. Cada día en el centro de detención era una lucha, pero saber que Malik seguía a su lado le daba fuerzas para seguir adelante. A medida que los días se convertían en semanas, Josephine se aferraba a la esperanza de que, de algún modo, encontrarían la forma de salir del centro de detención. Lo había arriesgado todo por esta oportunidad, había dejado atrás su casa, sus amigos y toda su vida por la posibilidad de reunirse con su hija en Estados Unidos. No podía dejar que todo fuera en vano. Pero el miedo a la deportación, a que la devolvieran a Haití sin más que sueños rotos, siempre estaba ahí, acechando en el fondo de su mente. El centro de detención se había convertido para ellos en un espacio liminal, un lugar suspendido entre la esperanza y la desesperación, donde el futuro pendía de un hilo. La agente Taylor había visto pasar a muchas familias por el centro de detención, pero algo en la historia de Josephine y Malik pesaba mucho en su corazón. Los había visto luchar día tras día, una abuela que luchaba por proteger a su joven nieto en un sistema que le resultaba frío e indiferente. La serena fortaleza de Josephine y la inocencia de Malik despertaron algo en la agente Taylor, empujándola a hacer algo más que su trabajo. A lo largo de las semanas, Taylor tuvo pequeños gestos de amabilidad, le trajo a Malik juguetes y libros para mantenerlo ocupado y escuchó a Josephine. Cuando Josephine habló de su viaje, del peligro al que se habían enfrentado y de la pérdida de contacto con Elisa, Taylor se sintió obligada a ayudar. Se puso en contacto con abogados especializados en inmigración y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes para explicarles la urgencia de su situación. A pesar de la burocracia, Taylor se negó a rendirse. Tenía que haber una forma de reunir a esta familia. Una tarde, justo cuando el peso de la desesperanza amenazaba con abrumarles, llegaron noticias. Habían encontrado a Elisa. Resultó que había estado viviendo en California, donde finalmente le habían concedido asilo. Había sido hospitalizada poco después de recibir la buena noticia, agotada por los años de lucha para mantenerse oculta y a salvo. La revelación fue agridulce. Por un lado, la hija de Josephine estaba a salvo, su asilo había sido aprobado y había escapado de los peligros de los que una vez huyó en Haití. Pero, por otro lado, la idea de Elisa postrada en una cama de hospital, sola e incapaz de comunicarse, pesaba mucho en el corazón de Josephine. Había viajado tanto, había luchado tanto, y ahora, cuando estaba a punto de reunirse con su hija, otro obstáculo se interponía en su camino. La agente Taylor colaboró estrechamente con los abogados para acelerar el proceso de reunificación de Josephine y Malik con Elisa. El hospital confirmó que el estado de Elisa era estable, aunque necesitaba tiempo para recuperarse de su terrible experiencia. Para Josephine, oír esto fue un pequeño alivio, pero no disminuyó el abrumador deseo de volver a ver a su hija. Los trámites legales avanzaron lentamente, pero con el asilo de Elisa ya concedido, las cosas empezaron a encajar. Taylor siguió luchando por Josephine y Malik, abogando por su liberación del centro de detención. Por fin llegó el día en que Josephine recibió la noticia de que ella y Malik serían liberados y se estaban haciendo los preparativos para llevarlos a California. La alegría que llenaba el corazón de Josephine se vio empañada por la preocupación por la salud de Elisa, pero era un momento por el que había rezado. Después de todo lo que habían pasado, por fin iban a volver a estar juntos. Malik, sintiendo el alivio de su abuela, se aferró a ella con una sonrisa que hacía semanas que no cruzaba su rostro. El día en que Josephine y Malik obtuvieron el asilo fue casi irreal, como si salieran de un largo y oscuro túnel hacia la luz. Los meses de incertidumbre, miedo y noches en vela habían pesado tanto sobre Josephine que casi había olvidado cómo se sentía la esperanza. Pero cuando los funcionarios del centro de detención le entregaron los documentos que confirmaban su situación, su corazón se hinchó con una abrumadora sensación de alivio. La batalla legal, la espera interminable, el miedo a separarse de su nieto, todo había terminado. Cuando salieron del centro de detención, Josephine sintió el calor del sol en la piel, una simple sensación que ahora le parecía milagrosa. El aire sabía diferente, más fresco, más ligero, libre de la ansiedad que la había sofocado durante tanto tiempo.
Malik, agarrado a su mano, la miró con los ojos muy abiertos, todavía demasiado joven para comprender del todo el significado de lo que acababa de ocurrir. Pero pudo percibir el cambio en el comportamiento de su abuela, la forma en que sus hombros se habían relajado por primera vez en meses, y respondió con una sonrisa tentativa. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones. Había tanto que procesar, tanto alivio, pero también el cansancio persistente del viaje. Josephine seguía de cerca a Malik, observando cómo salía poco a poco del caparazón en el que se había encerrado durante el tiempo que pasaron en la carretera y en el centro de detención. La risa que una vez había sido una parte constante de su personalidad seguía siendo rara, pero Josephine notó pequeños cambios. Jugaba con los camiones de juguete que le había regalado el oficial Taylor, a veces susurrando para sí mismo mientras los conducía por el suelo. Hacía menos preguntas sobre su madre, aunque la preocupación seguía ahí, justo bajo la superficie. Por fin llegó el día en que Josephine y Malik se reunirían con Elisa. Habían cruzado fronteras, desiertos e innumerables obstáculos, y ahora solo les faltaban unas horas para volver a verla. El viaje a California se les hizo interminable y demasiado rápido. La mente de Josephine se agitaba pensando en lo que su hija debía haber sufrido en esos años de separación. Se preguntaba cuánto había cambiado Elisa, si seguía siendo la misma mujer brillante y decidida que había abandonado Haití en busca de una vida mejor para su familia. Cuando llegaron al pequeño edificio de apartamentos donde se alojaba Elisa, el corazón de Josephine latía con fuerza en su pecho. Agarró con fuerza la mano de Malik, como si estuviera preparada para lo que se avecinaba. La puerta del apartamento de Elisa se abrió y allí estaba su hija, de pie en el umbral, mirándolos con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El peso de los meses, los años y los kilómetros que la separaban flotaba en el aire. Entonces, con un sollozo, Elisa se precipitó hacia adelante, cogiendo a su madre y a su hijo en brazos. Permanecieron en el umbral de la puerta, abrazados con fuerza, como si temieran que soltarse pudiera romper de algún modo la frágil realidad de aquel reencuentro. El cuerpo de Elisa temblaba mientras se aferraba a Malik, le besaba el pelo y le susurraba palabras que Josephine no podía oír, pero que sabía que estaban llenas de amor y alivio. Josephine contempló la escena, con el corazón henchido y dolorido al mismo tiempo. Había soñado con este momento durante mucho tiempo, pero ahora que había llegado, le parecía surrealista. Elisa parecía diferente, más delgada, más frágil, pero la fuerza de sus ojos era la misma. Había sobrevivido a muchas cosas, igual que su madre, y aunque los años que habían pasado separadas habían estado llenos de dificultades, ahora volvían a estar juntas. Dentro del apartamento, los tres se sentaron juntos, hablando en voz baja, compartiendo historias de su tiempo separados. Malik, antes tan callado y retraído, estaba ahora acurrucado en el regazo de su madre, con una sonrisa en los labios mientras ella le acariciaba el pelo. Hacía mucho tiempo que no reía, pero aquí, en los brazos de su madre, el peso de su calvario parecía desvanecerse, aunque solo fuera por un momento. Aún quedaba mucha incertidumbre por delante. El camino no sería fácil, aún quedaban retos legales, la lucha por construir una vida en un nuevo país y el trauma persistente de todo lo que habían pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Josephine sintió esperanza. Tenía a su hija, a su nieto y la certeza de que habían atravesado el fuego juntos. Cuando Josephine miró a Malik, que por fin se había dormido, acunado en los brazos de su madre, se permitió creer que estarían bien. Habían sobrevivido a lo imposible y ahora, con amor y resistencia, podían enfrentarse a lo que viniera después. La oscuridad de su pasado había quedado atrás, y en su lugar estaba la luz de un nuevo comienzo.